¿qué tal? Bienvenidos una vez más, gracias por estar aquí en un nuevo video. Yo soy Sebastián y en esta ocasión veremos el cultivo del apio, desde cómo germinar las semillas hasta la cosecha de estas hermosas plantas, porque verán que son súper fuertes, súper resistentes, súper nutritivas, crecen rapidísimo, generan demasiadas semillas. La verdad es que es una planta muy bondadosa, que incluso hasta me gustaría agregarla en este grupo de plantas que podemos empezar a cultivar, porque la verdad me di cuenta de que son súper resistentes, aguantan lo que sea. Obviamente heladas muy graves ni calores tan extremos pues es muy probable que no lo soporten, pero pues muchas de estas plantas que yo empecé a cultivar de apio me llegaron a durar hasta 2 años antes de trasplantarlas a otro lugar donde crecieron todavía más, y que incluso aunque las terminé cortando para cosecharlas, generaron un par de plantitas extras, se podría decir, alrededor de ellas, porque al parecer generan una especie de rizoma en el suelo. Pero bueno, para comenzar vamos con la parte de, como les digo, la germinación de la semilla. Y acá el único problema es de que las semillas son extremadamente pequeñitas, pero pues son relativamente fáciles de conseguir. Acá en México hay unas cadenas de como comercios para el hogar que se llaman Home Depot, seguro la conocerán en muchos lugares, que tienen una zona de jardín y por lo regular pues ahí tienen una parte donde venden semillas, donde tienen la parte de semillas tanto de flores como de hortalizas, y es muy fácil conseguirlas acá. Yo lo único que estoy haciendo es que en una macetita de 3 pulgadas, porque aquí voy a hacer mi semillero, voy a sembrar un grupito de estas con obviamente un buen sustrato para semilleros. Acá yo estoy usando una mezcla de turba, perlita y humus de lombriz para no estar aportando nutrientes durante su desarrollo en el semillero, así que con el humus de lombriz va a ser suficiente para que durante este pequeño periodo que va a estar en el semillero, que es aproximadamente unas 4 semanas máximo, pues se siga desarrollando bien y no tenga que estar aportando nutrientes por medio del agua. Así que tan simple como colocarlas, cubrirlas con el mismo sustrato, es decir, con la misma tierra que tuvimos para la macetita, hay que cubrir las semillas. En mi caso yo voy a usar vermiculita, que es un sustrato especial, un poco costoso, pero que ayuda a que al ser tan ligero pues la semilla germine más fácilmente. Y ahora únicamente resta agregar un riego para finalizar esto con únicamente agua. Ya sabes que puede ser de cualquier tipo: agua de la llave, agua del grifo, agua de lluvia, agua purificada, cualquier tipo de agua podemos usarla para regar. Y para continuar pues solamente hay que colocar nuestra macetita en un lugar que le llegue suficiente luz solar, o en su defecto un sistema de iluminación, para que pues al germinar la semilla pues empiece a hacer fotosíntesis. Recomendación para los semilleros: recuerda siempre tenerlos dentro de casa, así que si quieres colocarlos a la luz del sol, lo mejor es cerca de una ventana que dé por lo menos unas 5 o 6 horas de luz, porque siempre sacarlas de exterior es un riesgo, no solamente por los animales, por el viento, sino porque la temperatura va a variar más afuera de nuestra casa que dentro, y si bien eso puede afectar a que no germine la mayor cantidad de plantas. Y bueno, como les decía, es una planta súper fuerte, germina alrededor de una semana, incluso a los pocos días podemos empezar a notar de que empieza a brotar, pero pues ya a la semana notaremos que ya es una plantita, la cual no debemos de olvidar regarla por lo menos unas 2 o 3 veces por semana. Hay que estar al pendiente de que la tierra o el sustrato en donde las sembramos esté siempre húmedo, para que después, yo personalmente lo que voy a hacer es, después de las 2 primeras semanas, trasplantarlas a otro tipo de semillero. ¿Por qué? Básicamente fue por el hecho de que al momento de que yo las vaya a pasar ya a su lugar definitivo, a su maceta donde se va a pasar el resto de su tiempo para cultivarse, pues el problema con esta plantita es de que, como se dieron cuenta, van a germinar casi todas, y germinan muchísimas según la cantidad que hayamos sembrado. Pues al momento de trasplantarlas va a ser bastante difícil, porque puede ser que las raíces se entrerreden entre ellas. Así que pues lo que voy a hacer es pasarla a un tipo de semillero donde voy a colocarlas individualmente, donde van a germinar, o bueno, perdón, donde se van a desarrollar individualmente por el resto de las próximas 2 semanas, para ya después trasplantarlas a su lugar definitivo. Esto sí, me lo debía haber ahorrado, lo pude hacer desde un principio, pero pues sirve para mostrarles de que si ustedes quieren hacer este cambio pues se puede hacer sin ningún problema, porque también sí, la planta es bastante resistente, pero eso sí, cuando hay que separarlas individualmente hay que tener mucho cuidado, porque romper una raíz sí es un estrés muy grande el que le haremos pasar a la planta, entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Y bueno, para continuar, como les venía mostrando, lo único que voy a hacer yo es trasplantarlas después de que pasaron 2 semanas en su primer semillero. Las pasé a este semillero que ya son de alvéolos, son básicamente de cavidades individuales, para que se supone que en estos vamos a poner 1 o 2 semillas máximo por espacio, para que si germinan las 2 pues terminamos arrancando una y no se desperdicie el espacio, pero básicamente es para que se vayan, no tengamos que trasplantarlas o andarlas arrancando, se podría decir, porque aquí se van a dividir únicamente una, se va a ir desarrollando una en cada espacio, y de esta forma cuando ya las trasplantemos a su lugar definitivo va a ser mucho más rápido el trasplante, mucho más fácil, y mejor aún va a estresar un poco menos a la planta, porque sí, obviamente si lo hacemos en este donde teníamos varias plantas pues va a ser muy estresante para las plantas el estarlas separando una por una. Y ahora sí, igual como les decía al principio del video, después de 4 semanas, que es aproximadamente el tiempo que va a estar en semillero, podemos adelantarnos una semana, es decir, de 3 a 5 semanas es un promedio, podríamos hacer, sería como que los parámetros correctos para su trasplante. ¿Por qué? Porque obviamente después de este tiempo el espacio va a ser muy pequeño. Nada más nótenlo, parece que tenemos aquí un montón de perejil, pero no,
son las plantitas de apio, y como puedes notar pues ya es un espacio muy grande, ya tienen un tamaño muy grande para este semillero, al igual de que pues ya se están sombreando entre ellas, es decir, se están etiolando. Eso quiere decir que están tratando de buscar luz porque no tienen suficiente, porque ya el espacio está muy tupido, muchas plantas en muy poco espacio. Es por eso que les decía, de 3 a 5 semanas máximo en semillero, ya después las trasplantamos directamente a su maceta definitiva, que en esta ocasión estoy cometiendo un gravísimo error. Es de los errores más comunes para nosotros que llegamos a plantar en semilleros, incluso llega a pasar a los que tienen huertas en suelo directo, pero aquí obviamente es más común para nosotros los que trabajamos con macetas, porque si el espacio es reducido, y aquí yo tuve el problema o el error de haber sembrado 2 plantas en una maceta de 18 litros. Este es un problema, ¿por qué? Porque para cada planta por lo menos, es decir, lo mínimo que podemos hacer es una maceta de 20 litros por cada planta, es decir, aquí debí de por lo menos sembrar una planta en lugar de sembrar 2. ¿Por qué? Pues el espacio, además de que va a ser muy reducido para sus raíces, también el espacio aéreo, es decir, no van a tener, se van a estar sombreando una a la otra, porque como viste, la planta crece grandísimo, la planta crece muy grande, y de hecho si lo hubiéramos sembrado en suelo pues notarán que crece aún más. Y este es un gravísimo error, porque también la cantidad de nutrientes va a ser más amplia, vamos a tener que fertilizar o más seguido, o vamos a tener que tener un suelo muy rico en nutrientes, lo cual va a ser otro problema. Pero bueno, como les decía, este fue mi problema principal. Aquí la recomendación general siempre va a ser: trata de sembrar incluso en una maceta más grande de lo que llega a necesitar. Como por ejemplo, si yo hubiera tenido una maceta de 30 litros, eso debía ser lo correcto, que le sobre un poco incluso el espacio para que sí, la planta se desarrolle libremente sin ningún problema y no me tenga que llegar a pasar este tipo de cosas, porque crecieron muy lento en un principio. Si bien eso también puede ser por el clima, porque recuerda que la temporada en la que se siembra el apio es básicamente en primavera y verano, pero pues sí, es una planta bastante resistente. No debemos de olvidar de los riegos. Yo después de haberlas sembrado las voy a regar obviamente, y estaremos fertilizando con cualquier tipo de fertilizante, ya sea orgánico o inorgánico, ese será tu preferencia, cada 2 semanas por lo menos. Yo acostumbro a regar con o solución nutritiva o humus de lombriz líquido una vez por semana para fertilizar a las plantas y que se desarrollen mejor. Pero como te digo, tú puedes hacerlo cada 2 semanas sin ningún problema. Yo, como ya sabes por los videos, me la paso cambiando de cultivos todo el tiempo, y entonces tengo que aprovechar el desarrollo que sea un poquito más rápido de las plantas y también se vean bastante bien para el video. Y como les decía de que la planta es súper resistente, acá por ejemplo estamos viendo, en este momento estamos viendo un par de plantas que ya pasaron el invierno, ya pasaron todo un año y se siguen desarrollando sin problema. Están las mismas plantas, obviamente están mucho más pequeñas porque vienen de un invierno y van a empezar a seguir desarrollándose. Entonces esto sí es algo que les decía de que es súper fuerte, además es bianual, nos va a dar tallos para que estemos recogiendo cada semana incluso. Entonces así también hay que tener en cuenta eso. No es queramos arrancar la planta directamente después de cierto periodo de tiempo, pero a partir del tercer mes podríamos estar recuperando los primeros tallos y no necesitamos cortar toda la planta, pero igual eso es cada quien. Yo generalmente acostumbro dejar una para que se desarrolle completamente y después otra en la cual estoy arrancando poco a poco los tallos. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que les venía mostrando, los que les decía que debemos de hacer. Por ejemplo, esta plantita ya lleva unos 4 meses en esa maceta. Obviamente el tamaño es súper pequeño, la planta no está desarrollando de lo mejor porque obviamente no es su tamaño. Entonces lo que voy a hacer es traspasarlo a una maceta de 18 litros, pero como les decía, únicamente una. Y a pesar de que estuvo bastante tiempo, muchos llegarán a preguntar de que sí, esto retrasa el crecimiento de las plantas. Hay algunas que, por ejemplo, su periodo es más corto, entonces lo que terminamos haciendo es nada, porque la planta al final va a terminar desarrollando semillas o terminará muriendo, y eso pues no es lo que queremos. Pero pues en el caso del apio, pues notarás que esta planta ya tiene mucho tiempo en su maceta, pero como su tiempo en tierra es muy amplio, no es como por ejemplo el de la lechuga, que ya para el tercer mes ya está subiendo a flor, pues esta planta todo lo contrario, nos va a aguantar bastante bien. Entonces después de que estuvo ese tiempo, la recomendación hubiera sido de que sí, después de las 4 semanas en semillero la pasemos ya a su maceta definitiva de, en este caso, 18 litros. Pero pues aquí les voy a mostrar cómo es su desarrollo. Para el sustrato de la maceta es casi lo mismo que del semillero, solo que cambiaremos la turba o la fibra de coco, no sé qué es lo que hayamos usado para su semillero. Vamos a usar tierra de hoja, que es una tierra súper económica acá en México, o bueno, medianamente económica, considerándolo para maceta obviamente. Y de este sí vamos a ocupar 2 o 3 partes de tierra de hoja, una parte de perlita y una parte de humus de lombriz. Esto es igual para que aporte todos los nutrientes que la planta va a necesitar para su desarrollo, y prácticamente con eso estaríamos cubriendo todo lo que necesita nuestra plantita. ¿Qué otra recomendación les puedo dar? Cuidar muy bien los riegos. Es una planta que no es delicada a los riegos, aunque si queremos que se desarrolle de lo mejor posible, pues sí debemos de estar al pendiente de ello. Como les decía, solución nutritiva o humus de lombriz líquido o humus de lombriz sólido cada 2 o cada 3 semanas, porque ya nos va a durar en esta maceta un mes o unos 2 meses aproximadamente. A partir de ese tiempo podemos cosechar la planta completa, o podemos, como yo les decía, ir arrancando los tallos más viejitos para usarlos, porque si bien como todas las plantas va a sacar hojas y va a sacar tallos nuevos, pero estos van a tener un periodo de tiempo y es completamente natural que se vayan marchitando los más viejitos. Solamente hay que tener en cuenta que en el centro deben estar saliendo tallos nuevos
nuevos para saber que tenemos una planta sana. Durante este tiempo que las he cultivado, las plantas de apio, lo único que sí he notado problemas es con plagas de pulgón, que es básicamente el problema más importante o el único problema que he tenido con estas plantas, y otros vienen siendo problemas de desnutrición, pero eso es algo completamente normal si no aplicamos abonos de ningún tipo, así que muy importante abonar. Y para el tema de los pulgones, si a ti te llega a suceder, básicamente se ve así, y yo lo único que hago es aplicar jabón potásico o aplicar cualquier tipo de jabón, o tratando de obviamente no salpicar al suelo si usamos algún jabón comercial, porque recuerda que los jabones comerciales están hechos a base de sodio porque es más barato que el potasio, y el sodio es algo que no queremos nunca en el suelo. Así que yo voy a ocupar jabón potásico, voy a aplicar cuando empecemos a ver problemas con el pulgón, o incluso como preventivo tratar de hacerlo una vez por semana para tratar de prevenir de que se empiecen a desarrollar plagas por esto mismo. Simplemente hay que acercarnos al centro de la planta y aplicarlo directamente. Recuerda tratar de aplicarlo siempre de mañana, porque así va a pasar todo el día en lo que los insectos se van a ir deshidratando, así que siempre hay que tratar de aplicar un insecticida de mañana. Ya para finalizar, acá lo que estamos viendo son un par de plantas, un par de apios que sembré en un huacal. Para los que no son de México, básicamente que sembré en una maceta de 40 litros, lo que significa que sí, muy bien, esta maceta se podría decir que es para 2 plantas, y pues lo que voy a hacer es terminar cosechando una para mostrarles cómo fue el desarrollo a lo largo de 3 meses que lleva ya en esta maceta. Entonces podemos considerar que estuvo un mes en semillero y otros 3 meses ya en su siembra directa, en su lugar definitivo, en su maceta. Bueno, pues para esto se podría decir que fueron 4 meses de cultivo. Es ligeramente largo, no es mucho la verdad, de hecho una col va a tardar un poquito más, incluso algunos brócolis y coliflores, este es un poquito más corto. Obviamente acá lo que podemos hacer es ir cosechando hojas, las que ya vemos que están ligeramente viejitas, antes de que ya empiecen a marchitarse, las podemos aprovechar sin ningún problema, igual que lo que podemos hacer con las acelgas o con la lechuga. Es bastante fácil y así terminamos teniendo una planta por, como les decía, casi 2 años sin ningún problema. Lo único que puede llegar a pasar es de que mientras más grande se va haciendo, pueden llegar a salir un poquito más amargas las hojas, pero nada más. Y obviamente que pues después de cierto periodo de tiempo va a terminar subiendo a flor y generando semillas, que pues también depende de dónde nos encontremos o lo que queramos, pues puede favorecernos o no. Pero bueno, ahorita les voy a mostrar cómo terminó creciendo esta planta. Creció súper grande, súper fuerte, y de hecho, como les dije, pareciera que es como una especie de rizoma este apio, porque empezaron a desarrollarse plantitas alrededor. Así que lo que yo voy a hacer es arrancar esta plantita y después pasarla a una maceta. Acá las dificultades que tuve fue de que estuve tratando de enterrar la tijera, porque sí, el tallo era muy grueso y la planta, como les digo, era súper fuerte, a pesar de que no es un tamaño muy grande. Realmente yo podría decir que este es un tamaño pequeño para esta planta, porque si vemos los apios comerciales, los que compramos en el supermercado o en algún mercado local, son de un tamaño obviamente muchísimo más grande. Entonces por eso les digo que tal vez es un apio pequeño, pero pues igual, considerando lo que estuvo en una maceta, tampoco le fue tan mal. Ya lo único que voy a hacer es terminar de cortarles las hojas que se ven un poquito más maltratadas. Estas las voy a compostar sin ningún problema y voy a terminar aprovechando el apio. Así que básicamente con esto sería todo. Esta ya podría ser mi tercera vez que cultivo apios desde semilla y pues obviamente en maceta. Espero que les haya gustado el video, que les haya sido de utilidad. Si es así, te encargo un like o algún comentario, eso me ayuda muchísimo a crecer. Links a mis productos y a mis redes sociales los encontrarás en la descripción, al igual que uno que otro enlace por algún video que te llegue a interesar. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y yo te veré muy pronto en un próximo video.